compañeros, hemos visto entonces todo lo relacionado con la historia, todos esos conceptos que, como les decía y les vengo insistiendo, hemos utilizado, pero que ahora tienen un nombre, ¿cierto? Entonces es historicismo, positivismo. Hemos visto también esas corrientes de la historia que son las clásicas, también esas multiculturales. Por ahí, por todo esto que hemos recorrido, también hemos llegado a conceptos como lucha de clases, memoria, y otras conceptos de los cuales hemos venido trabajando. En esta sesión entonces ya nos vamos a dedicar más más al pensamiento marxista como tal y esa relación con la historia. ¿Qué hace Marx en la historia? Con anterioridad les estuve enviando por el correo unos links para que ustedes empezaran a ver y a conocer el pensamiento de Marx, su vida, su contexto que tanto hemos insistido, y para poderlo entender en este momento, en el ahora, tenemos entonces que pensarnos y mirar y conocer quién fue él y en qué momento desarrolló su pensamiento. Entonces empecemos con este curso virtual. Empecemos a hablar sobre eso, sobre lo que significa entonces Marx en la historia. Entonces el marxismo empieza a tener en cuenta algunos conceptos que ya ha venido desarrollando precisamente por su propia historia y su propia práctica. Entonces empieza a desarrollar conceptos como clases sociales, lucha de clases e ideología. El marxismo, por lo tanto, es un modelo teórico donde Carlos Marx, su principal expositor, empieza a plantear estos conceptos y empieza a ponerlos sobre el tapete. Empieza a decir que las clases sociales existen, pero que solamente existen dos clases sociales, la burguesa y la proletaria. Que la burguesía en su propia revolución, cuando hizo su revolución, en ese momento que hizo su revolución, creó el proletariado, creó su propio contradictor. Entonces el proletariado es el que no es dueño de los medios de producción y que vende su fuerza de trabajo a la burguesía. Por eso es que se crean entonces la lucha de clases, ¿cierto? Y empieza a hablarse sobre todos esos conceptos y sobre la necesidad de la emancipación o de la transformación. Es por eso que Marx y su corriente de pensamiento es puesto en el proceso, en el acontecer humano. Es uno de los expositores donde se empieza a hablar sobre esa participación del ser humano en esa transformación. Ese marxismo, también llamado socialismo científico, se funda entonces en el análisis económico de esa sociedad capitalista naciente, de esa sociedad capitalista que se conforma en 1789 en la Revolución Francesa. Desde ese momento la burguesía nace y desde ese momento enfrenta, produce, discute y ejecuta leyes, tratados, negociaciones
relaciones, todo lo que tenga que ver para empezar a implementar un capitalismo. Un capitalismo que también, pues, por supuesto, va en fases y etapas y que Marx muy claramente las describe. Entonces, ese capitalismo en el que se fundamenta Marx para empezar a trabajar el socialismo científico, utiliza la dialéctica de Hegel y utiliza otros tipos de pensamientos nacientes, de formas de ver la realidad, y empieza a analizar esa realidad y a decir y a darse cuenta que no es suficiente con conocerla, no es suficiente con saberla, sino que es necesario transformarla. Es de ahí que empieza a decir que el proletariado es fundamental para esa transformación. Porque esa transformación parte de esa contradicción entre capitalistas y proletariado, burguesía y proletariado. Esa es la contradicción que hay. Y él ve la necesidad de decir, esas contradicciones ayudan entre todos los procesos históricos que se van dando, ayudan a que se tenga la idea de cambio de modo de producción. Entonces él dice, si la burguesía pudo hacer y a transformar una sociedad cambiando de modo de producción del feudalismo al capitalismo, del capitalismo se puede transformar al socialismo y a esa instancia superior que él después llama comunismo. Eso es lo que Marx, recogiendo el pensamiento de Hegel y otros, empieza a transmitir mediante sus escritos y empieza a pensar que la acción es suficiente, pero que el pensamiento tiene que ir totalmente de acuerdo con la acción. Me encanta esta foto porque me ubica en ese momento preciso en Inglaterra, donde la industrialización estaba en su auge y todos estos trabajadores iban y venían hacia las fábricas. Eso fue también lo que vio Marx, ¿cierto? Entonces Marx dijo precisamente que esas clases sociales eran precisamente aquellas que se identificaban con un pensamiento, o aún más, podría ser aquellos individuos que se definen por una misma categoría, o sea, las que se relacionen o no con los medios de producción. Eso era lo que Marx decía, esas eran sus dos principales concepciones acerca de las clases sociales. Entonces él decía que por lo tanto no hay sino dos clases sociales, como les venía diciendo, la burguesía y el proletariado, que el proletariado no era dueño de los medios de producción y vendía su fuerza de trabajo, la burguesía es dueña de los medios de producción y compra la fuerza de trabajo del proletariado. Pero que los burgueses son menos, ¿cierto? Que el proletariado es mucho más y que eso puede crear fuerzas posibles en la historia donde todos esos pensamientos y esos discursos ocultos van resurgiendo hacia unas mejores condiciones de vida para los trabajadores y específicamente para el proletariado. Pero Marx ni siquiera se queda ahí. Él dice, el proletariado tiene que llegar a ser dueño de los medios de producción. No solamente que mejore sus condiciones y que tenga acceso de pronto a los medios de producción una que otra vez, no, tiene que ser dueño. Cambia la postura, cambia el paradigma. Ese es el momento en que se cambiaría el paradigma y decir, nosotros
como proletariado somos los dueños de los medios de producción. Esa es la discusión que se ha dado y que se dio en la historia y que se comprobó se ha venido comprobando con los diferentes modelos socialistas que en el mundo ha habido. Todavía estamos en ese proceso, todavía no podemos decir que ha fracasado o no ha fracasado el socialismo, porque es posible que Marx, y por eso ha sido muy criticado, haya retomado esta concepción, pero se quede simplemente, es criticado porque le dicen, eso no necesariamente es así. La historia no va en una sola línea. La historia no puede pensar lo que posiblemente puede pasar en el futuro. La historia habla del presente, ¿cierto? Y habla en el presente, pero recoge el pasado. Decir que puede haber una sociedad socialista y una sociedad comunista del futuro, eso es para algunos autores ser determinista. Pero esa es la crítica más grande que le hacen, pero Marx, el aporte de Marx, no solamente se ha quedado en esa concepción, que es una hipótesis y que sabemos muy bien que esas hipótesis se tienen que, como él mismo decir, empezar a buscar la forma de comprobarlas. Entonces no necesariamente esa es el aporte de Marx. Hay muchos más aportes, y es precisamente poner el ojo en ese proletariado y su capacidad de transformación. Bueno, entonces en esta diapositiva, compañero, vamos a ver entonces lo que veníamos hablando, y es ese concepto de clases sociales según Marx, donde precisamente él decía, proletariado son aquellos individuos que venden su fuerza de trabajo y no poseen los medios de producción, que lo veníamos diciendo, pero aquí está un poco más claro para que ustedes lo vean ya ahí directamente. Y la burguesía, que posee los medios de producción, compra al proletariado y lo explota, ¿cierto? Esa es el fundamento de esas concepciones de Marx que él desarrolla y va desarrollando en toda su obra. Además dice que hay una pequeña burguesía, que son aquellos quienes compran el proletariado, pero también trabajan por su cuenta, o son los pequeños empresarios que también él les llama como una pequeña burguesía. Y aquellas otras clases como el lumpenproletariado, los terratenientes, los granjeros y los agricultores. Esas clases él las mete para hacer su análisis, pero él dice exactamente que solamente hay dos clases, el proletariado y la burguesía. Por lo tanto, cuando nos ponemos a pensar que si podemos como proletariado empezar a pensarnos, a tomar el poder y decir el proletariado es el dueño de los medios de producción, eso ¿cómo lo hacemos? Claro, eso tiene su proceso. Pero eso es lo que nos pone a pensar él, ese es su pensamiento, y sobre este pensamiento tan avanzado para su momento, sobre todo este pensamiento y sobre toda su obra, es que todavía estamos pensando la necesidad de continuar con el pensamiento de Marx, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos volver a retomar ese pensamiento de él y pensarnos si en este momento somos proletariado, si continuamos viendo una burguesía dueña de los medios de producción, explotándonos, si esa burguesía es mucha, o si esa burguesía se ha globalizado, o si ese proletariado se ha globalizado. Preguntas tenemos, pero para eso es este curso precisamente, para pensarnos todas esas cosas y empezar a ubicarnos en el contexto y empezar a decir,
Entonces, ¿quiénes somos en este momento? ¿Continuamos siendo proletariado? Tenemos... Bueno, pero Marx, por ejemplo, empieza a hablar sobre ese concepto de lucha de clases. Porque al decir que hay dos clases, la burguesía y el proletariado, él dice esas contradicciones entre esas dos clases producen algo llamado lucha de clases. O sea, la burguesía quiere mantener y seguir siendo, y mantener el poder y seguir siendo dueña de los medios de producción. Pero el proletariado no quiere continuar siendo proletariado, ¿cierto? El proletariado, como lo dijimos y como lo insiste Marx, quiere tener los medios de producción y el poder. Entonces ese concepto lo empieza a trabajar Marx en el Manifiesto Comunista. Ahí cuenta y dice que ese es el momento preciso para que el proletariado, mediante la lucha de clases, obtenga el poder. Y que esa es la manera de transformar y que es hora de hacerlo, porque ya el capitalismo y la burguesía llevaban mucho tiempo con el poder y con los medios de producción. Entonces ahí es donde esa lucha de clases le da a la historia, le da al individuo, le da al proletariado como en su formación, le da el poder de transformar. Se habla también entonces de clase social, se habla de contradicción, de división social del trabajo. Todo esto basado en esa idea hegeliana que transmitió mediante la filosofía y que se llama la dialéctica. Eso es lo que hace Hegel, el aporte que Hegel le hace al pensamiento de Marx, y Marx lo convierte, lo interpreta, le da vida, le da historia a este concepto. Y este concepto le da luz a los trabajadores. Luz para hacer la revolución. Luz para decir si se puede hacer la revolución y hacer unos cambios contundentes, estructurales, donde se pueda cambiar este paradigma, este proletariado explotado. Eso es lo que viene a hablar Marx cuando aborda ese concepto de lucha de clases. Eso es más o menos lo que significa la lucha de clases. Lo otro lo vamos aprendiendo a medida que vamos leyendo los documenticos, que ustedes se vayan acercando a ese concepto. Aquí esto es simplemente una provocación, es decirles, este concepto es el que Marx más trabaja para justificar su concepción ideológica. Y precisamente entonces en la diapositiva anterior, donde yo termino diciendo que ese es uno de los puntos fundamentales de la ideología del pensamiento de Marx, porque él le pone un gran interés en este concepto de la ideología. Él dice que la ideología son esas formas de dominación mental que tiene el capitalismo en manos de la burguesía, ¿cierto? Y que estas formas de dominación mental están relacionadas con la economía y que estas formas de dominación lo que hacen es que el individuo vaya hacia esa economía impuesta por el capitalismo, ¿cierto? En sus diferentes momentos. Eso es lo que dice.
que por lo tanto ese concepto de ideología él le pone una gran importancia, porque esas formas de dominación entonces además se van hacia el individuo, la individualidad, ya empiezan a manejar aquellos espacios que son de la subjetividad del individuo. Entonces toca conceptos como la iglesia, o no, conceptos no, entidades, instituciones, como la iglesia, la familia, la escuela y el Estado, donde dice y explica que precisamente, estas formas de dominación se manifiestan por medio de estas instituciones. Entonces dice que la iglesia, que la religión, esas religiones te dominan el pensamiento y te abstraen de la verdadera concepción de la realidad que en ese momento el proletariado tiene, ¿cierto? Lo mismo que el Estado, que es el dueño además de los medios de producción, que es conformado por burgueses, que maneja los medios de comunicación, domina, ¿cierto? Además que maneja la escuela pública, entonces tiene la posibilidad que los niños desde pequeños asuman ese modelo en el que estamos, el capitalismo. Entonces dice que la escuela es un aparato absolutamente castrador del pensamiento, que la iglesia domina por medio de la moral y que la familia aporta a todo por medio de todos esos valores que se van introyectando por todos estos estamentos. Eso es lo que él habla, lo que él describe en esa sociedad. Ese es un contexto, esa es una manera de él describir esa sociedad y de decir cómo la ideología está presente en estos estamentos, ¿cierto? Y por medio de esos estamentos entonces se domina el pensamiento del proletariado. Y llama la atención que hay que tener en cuenta que esa es la ideología burguesa, pero que hay una ideología proletaria. Una ideología que pretende ser dueña de los medios de producción, que por medio de eso entonces pretende que haya mejor vida, que haya justicia social, que haya equidad y que esto no sugiera que unos sean menos y unos sean más. Esa es la ideología marxista. Hacia allá se encamina la ideología marxista y que eso es posible y que el proletariado es posible, y ya hemos visto que en algunos países hubo o ha habido estos intentos y se pudo hacer. Entonces eso es a lo que le apuesta Marx cuando habla de ideología. Entonces, ya terminando entonces este tema tan interesante sobre Marx y toda su postura, en el foro entonces les coloco estos links de dos videos para que terminen de completar la información y contesten esta pregunta. ¿Considera usted que la teoría de Marx podría ofrecer herramientas de análisis para abordar el tema de las clases sociales hoy? Esa es la idea. Ahí también les coloco unos links
que se los voy a poner ahí también en el foro o en otro de en las tareas, puede ser, o en las lecciones, donde en este link que les mando es un artículo supremamente importante sobre la vigencia del marxismo, y el otro link es sobre la biografía de Marx. Ese es un libro, una biografía completa, pero de pronto en algún momento ustedes están interesados en verla, entonces ahí van a encontrar información muy interesante que les aporte a esta sesión sobre Marx que acabamos de ver. Nos vemos entonces mañana.